Vista. Puntualmente a las 19, qué gusto comenzar este año trabajando, por supuesto, desde este lunes 2 de enero en Puntos de Vista, esperando que sea un gran 2023 para toda nuestra teleaudiencia, por supuesto para nosotros y los compañeros también. Feliz año, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Feliz año. El saludo también para todos los compañeros que volvieron al ruedo laboral en esta jornada facilito el lunes. San Roque, San José, no hablamos de las iglesias que recorrió Fernanda, sino de las playas de Encarnación por la que estuvo. ¿Por qué iglesia? me trajo un recuerdo, Diego. Ay, mira. no se va a ver. Mira. ¿Verdad? Una síndrome, se nota, y una pequeña lastimadura. Sí. ¿Qué pasó? Y después te cuento. Sí. Después le contamos a la gente. Es contable, digamos. Sí, claro que sí. Porque... No, qué sé yo. De repente son cosas que uno no quiere ventilar. ¿Cómo estuvo Encarnación? Porque fue un punto súper bien. De una multitud, decían así de grande, pues. Sí, mucha gente realmente, incluso extranjeros en gran cantidad que estuvieron visitando Encarnación. Además también de otros puntos, la ruta, Diego, al volver, más de uno sabrá que tuvo que esperar largas filas. ¿Vos regresaste ayer? Sí. ¿Y el retorno era un desastre, el operativo? No desastre, si uno sabía tomar algunos pero atajos. Corría, digamos. Pero corría y había muchos vehículos realmente. Bueno, un poco Así la marca de este año ha sido Encarnación, qué notable. Hace poco no hablábamos de Playa de Encarnación, hoy día se convirtió en el centro, incluso los festejos de fin de año. Pero mucha gente en otras partes también. Vos pasabas por Villa Florida, mucha gente está por allí, por esa ciudad también. ¿Cómo se impuso con las costaneras este tema de tener destino playero, digamos? Además, con el calor. Más los balnearios, ¿verdad? Sí, los balnearios, arroyos que igual la gente visita, sí. Pero la gente ayer con el calor sofocante que había, seguía buscando dónde refrescarse porque realmente se sentía ese calor poderoso, hasta en el agua. Y antes de ir a la información así más concreta, a las 12 en la Encarnación, muchas bombas en la costanera, fuegos artificiales. Sí. Y del lado de Posadas también. También, pero una cantidad impresionante en la zona, en el lado paraguayo, por así decir. Mucha gente que llevaba su mantel blanco, sus copitas. Gente que se va a cenar ahí, ¿verdad? Se cena ahí. Te sentás, cenás en la costanera. ¿Vos te imaginas que eso ocurra acá en la costanera de Asunción? ¿Qué hay? ¿Sabes que yo me puse a pensar a esa hora, tipo las 11 de la noche? ¿Qué habrá a esta misma hora, ahora mismo en la costanera de Asunción? La noche anterior sí hubo, pero después nada. ¿Por qué no se pueden hacer ese tipo de cosas? Y en Encarnación están todos los bares ahí enfrente también, qué hermoso. Bares, locales de comida. La gente, muchos optaban por ni siquiera preparar una cena de fin de año. Se iban y cenaban ahí una comida rápida. Qué buena opción, ¿verdad? Hasta incluso antes de pasar nada más, extendiéndonos un poco en este tema pero es lindo, pues. Del verano en sí también que le caracteriza a esa zona. Vos te metías al agua, no eras de la noche, pasada la medianoche, venía la policía y te sacaba. Y la policía recorría el agua en el costadito. Queremos cuidarnos. Sí, para evitar que la gente ingrese hasta cierta parte donde ya estaba evidentemente muy oscura. Prepárense nuestros televidentes para las noticias que llegan del sur. Prepárense porque vamos a tener muchísimo Encarnación en este verano. Exactamente. Bueno, y vamos a estar compartiendo de todo un poco, a pesar de que estamos en medio de tantos recesos parlamentarios políticos que se fueron de vacaciones, también vamos a estar hablando de esos temas aquí en Puntos de Vista hasta las 21 horas, igual también con invitados del día de hoy, Diego. Así mismo aflojó un poquito el calor ahora, 28 grados la temperatura, y nosotros comenzamos con la información hablando de un caso vinculado a la justicia y a un político o un expolítico, podríamos decir. Nos referimos a Carlos María Soler. Confirmaron su condena. La justicia confirmó la condena de 4 años de cárcel para Carlos María Soler, exdiputado y también exdirigente de créditos del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra, INDERT. ¿Por qué está condenado él? Por coima, extorsión y tráfico de influencias. Esto debido a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el incidente de nulidad que había presentado la defensa de Carlos María Soler. Soler había sido condenado a una pena privativa de libertad de 4 años
por solicitar $125.000 para dejar sin efecto una adjudicación de tierras cuando ejercía el cargo que comentábamos en el INDERT. Y hablemos ahora de causas judiciales, en este caso una que tiene que ir a juicio oral y público. Se llama, y ya lo conocen en su gran mayoría como el operativo Jerjes, porque la jueza penal de garantías Rosarito Montanía decidió elevar a juicio oral esta causa contra Ninfa Villasboa Chamorro, Francisco de los Santos Ayala y Sirio Eudes Riquelme. Estas personas acusadas por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de este operativo Jerjes ocurrido y ejecutado en la zona de Saltos del Guairá en el año 2021. Villasboa y Ayala son la esposa y hermano respectivamente del prófugo Narciso Ayala alias Bogao, acusado de crear desde el 2012 una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Perú y Bolivia. Además también del tráfico de marihuana desde una base en inmediaciones del kilómetro 5 a orillas del río Pirayú de Saltos del Guairá. Ayala también cuenta con investigaciones abiertas por tráfico de drogas y armas y hechos relacionados en el Brasil. Y hablamos ahora del Consejo de la Magistratura, institución de la cual vamos a hablar mucho este año porque hay varios desafíos que tiene este colegiado. Y empezamos a hablar de esto que tiene que ver con la elección de un fiscal para ocupar el cargo que dejó el fiscal Marcelo Pecci. Desde el Consejo de la Magistratura confirmaron que cuentan con los postulantes para conformar la terna para un cargo de fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado. En su momento, como decíamos, este cargo ocupaba el fallecido fiscal Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial procedió en su última sesión ordinaria a dirimir las ternas. En total son 5 candidatos que quedaron habilitados para poder concursar. Estiman que para el mes de febrero tendrán lista la terna para ser puesta a consideración de la máxima instancia judicial. Y hablando de postulaciones que se deben estar organizando y armando, mañana inician las postulaciones para la Corte Suprema de Justicia, aquella persona que vaya a ocupar el cargo que dejará vacante Antonio Fretes específicamente, porque los interesados en postularse al cargo de ministro de la Corte podrán comenzar a inscribirse desde mañana 3 de enero. El edicto número 9 del Consejo de la Magistratura convocó por el plazo de 30 días, desde el 30 de enero hasta el 1 de febrero próximo, a los interesados en ocupar la vacancia que dejará Fretes como ministro de la Corte desde marzo de este año. Los requisitos para la postulación están disponibles en la página web del Consejo de la Magistratura. Y si bien es cierto, recordemos, Antonio Fretes, presidente con permiso de la Corte, ya avisó que no renunciará. Su mandato fenece en abril, mejor dicho, no en marzo, en abril, al cumplir los 75 años de edad. Por eso es que ya inician todas estas postulaciones para ocupar su cargo. En una jornada en que varias personas reportaron, por ejemplo, Luque, problemas con el suministro del agua, también la ESAP habló de la situación en general en que se encuentra la institución y este grave problema que son las conexiones clandestinas. De acuerdo a datos que maneja esta empresa ESAP, en Asunción y área metropolitana existen un aproximado de 40.000 conexiones clandestinas. Según el balance de la ESAP, esta situación produce efectos técnicos, económicos y ambientales que van en detrimento de los usuarios legales del servicio, que son alrededor de 250.000 conexiones legales en la misma área que mencionábamos. Desde ESAP recordaron que hay sanciones para aquellos que aprovechen el servicio de agua potable de forma irregular y que la aguatera usa únicamente caños de color azul dentro de la red, de manera que es posible identificar a una conexión que está fuera de la ley.
Hablemos de este tema, el peaje en la hidrovía que desde la fecha ya se empezó a aplicar y entra en vigencia en ese punto. El peaje de Argentina en la zona de la hidrovía. A pesar de que existía un acuerdo de cerca de 180 días de tregua, el vecino país aplica el peaje de $1.47 por tonelada para el transporte marítimo de embarcaciones de carga en el tramo del río Paraná, comprendido entre el puesto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay. Para el gremio de armadores fluviales, la medida afecta al sector teniendo en cuenta que el costo logístico para el comercio exterior paraguayo es de 40 a 50 millones de dólares, a lo que se suma el perjuicio de la bajante del río, que de por sí ya dificulta la navegación. Para mañana martes tienen prevista una reunión en la Cancillería Nacional para analizar los pasos a seguir luego de esta resolución que infringe lo acordado en el mes de noviembre pasado entre ambos países. 19:11 y como está establecido en la ley ya arrancó la feria judicial. Atención entonces a esto, la gente que está esperando trámites. Hay algunos que sí se pueden llevar adelante durante este periodo de receso. En todas las circunscripciones judiciales del país y la Corte Suprema de Justicia arrancó la feria judicial. Se garantiza igual para servicios básicos en el horario de 7 a 13 horas a partir de este mes de enero. La atención se mantiene en las oficinas de atención permanente, legalizaciones, informaciones y garantías constitucionales. También funcionarán con normalidad la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección del Registro de Automotores. Con los 8 rugbyers acusados de haber asesinado a un joven hijo de paraguayos en Argentina, así inició el juicio en contra de estos 8 sujetos, 8 hombres bastante jóvenes. Esto se daba el día de hoy, a casi 3 años del reclamo por justicia. Se dio inicio a este juicio oral y público contra los rugbyers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, hijo de paraguayos que vivían en Argentina. Recordemos que esto pasaba en enero del 2020. La Fiscalía Argentina pidió elevar el caso a juicio a mediados de noviembre ya de ese año específicamente, y las personas imputadas, los 8, están recluidos en distintas cárceles de Melchor Romero, de La Plata, Argentina, en este caso a la espera de la resolución. El padre de Fernando Báez tuvo un fuerte testimonio ya en este primer día de juicio, en la apertura del proceso. Le estaba pidiendo incluso a los miembros del tribunal, a los jueces, ponerse por lo menos en su lugar, sentir un poco lo que es para un padre perderse para siempre, decía él, el abrazo de su hijo. Los 8 imputados que podrían recibir una pena de prisión perpetua presenciaron los testimonios iniciales del padre y de la madre Graciela Sosa, que más temprano pidió justicia para poder tener paz en su corazón. Mañana continúa el juicio con la declaración de los amigos de Fernando. Mientras tanto, que ya hay opiniones, incluso el abogado defensor de algunos de ellos estuvo pidiendo ya durante esta jornada incluso que en cierto momento se cierre el debate acerca de este tema. Yo también está encerrado en un ataúd para siempre. Yo quiero que la justicia le dé esa oportunidad a mi hijo, esa oportunidad que él no tuvo ni la mínima para poder defenderse. A veces tengo esa gana de saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que le hizo
por una camisa mojada. No era motivo ni nada para asesinar así como le hicieron con mi hijo. Solamente quisimos que fuera a divertirse. Mientras yo lo esperaba porque íbamos a viajar al Paraguay. Y no, ese momento no llegó, pero en un cajón. Cambiamos de tema y volvemos a nuestra realidad con un caso judicial local para referirnos al caso llamado Sinaloa, un caso que tiene a 2 taxistas paraguayos privados de su libertad desde el año 2016. Este caso, los taxistas paraguayos involucrados en el caso conocido como Sinaloa van a seguir en prisión. La resolución fue dada por un tribunal de sentencia que rechazó un pedido de revocatoria planteado por la defensa de Patricio Mario Fernández y Pablo Eliseo Brites. Ambos se encuentran en prisión desde el 10 de diciembre del año 2016. Fueron condenados a 8 años de cárcel por posesión ilícita y asociación criminal para el narcotráfico. De acuerdo a los antecedentes del caso, agentes especializados de la SENAT, bajo supervisión de la DEA, confiscaron 308 kilos de cocaína en una casa de Villa Lisa. A partir de ahí se realizaron varias diligencias que concluyeron con la aprehensión y procesamiento de los condenados. Hablemos ahora de esto. Les alertábamos la semana pasada, si no cobraron el aguinaldo hasta los últimos días del año 2022, desde hoy pueden hacer la denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Si no recibieron el pago del aguinaldo, se puede denunciar teniendo en cuenta que es un derecho contemplado en varios artículos del Código Laboral y debe ser un pago anual. Dicho pago se debe realizar antes del 31 de diciembre. Antes de esa fecha ya se debió haber abonado por los empleadores y en caso de incumplimiento la empresa se expone a una multa de 10 jornales mínimos. En total, 10 jornales mínimos. Todas las personas que trabajan en una empresa o en una casa de familia deben recibir este pago complementario y de lo contrario, el trabajador desde el día de hoy en adelante ya puede denunciar este tipo de hechos ante el Ministerio de Trabajo llamando al 0962 174-000. Repito, 0962-174-000 es la línea de teléfono celular habilitada, pero también hay otro número que es el 021-729-0100. 021-729-0100, las denuncias ante el Ministerio de Trabajo, una institución que a pesar de todo este tipo de promociones y de informaciones, mucha gente termina desconfiando del trabajo que realiza. Y atención porque este es un tema que se está discutiendo mucho, la situación que se da en Paraguay con las medidas de prisión preventiva. Una situación que es cuestionada por abogados y por algunos referentes también legislativos. Atiendan este dato, más del 60% de la población carcelaria está con prisión preventiva. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura elaboró su informe a partir de estadísticas recopiladas entre enero y octubre pasado. Detalló que la población carcelaria es de 15.151 personas, de 13.821 en el 2020 y de 15.477 en 2019. Un 68% del total de la población carcelaria, que llegó a 16.536 reclusos en 2022, permanece bajo prisión preventiva, periodo que puede extenderse entre 6 meses y 5 años según el tipo de delito y la normativa que corresponda a cada uno. Siguen algunos procesos ante la justicia electoral con miras
a siguientes elecciones, no tanto estas generales que deben desarrollarse en abril, porque a partir de este lunes de hoy, 2 de enero, el Tribunal Superior de Justicia Electoral empezó con el proceso para la recolección de talonarios del registro cívico permanente que deberán ser remitidos obligatoriamente por cada uno de los registros electorales del país. Las inscripciones realizadas posterior al 31 de mayo del 2022 no habilitan a los electores para las elecciones nacionales 2023, a excepción de los jóvenes que cumplan 18 años de edad hasta el 29 de abril de este año 2023, quienes sí se verán beneficiados con la inscripción automática en el registro. El Código Electoral establece que el periodo de inscripción en el RCP, Registro Cívico Permanente, se realiza del 1 de marzo al 30 de diciembre de cada año, por lo que las dependencias deben enviar a la dirección del registro electoral todos los cuadernos de inscripciones, aun cuando hayan quedado hojas sin utilizar, según establece la ley. Seguimos informando y hablamos ahora del caso de la beba robada del Hospital San Pablo. De acuerdo a la información que se tiene, la Fiscalía está pidiendo más datos para lograr reconocer a esta persona, y en este sentido se elaboró un nuevo identikit más detallado, ya que también habrían aparecido algunas imágenes de ella, la roba bebé, una mujer de aproximadamente 40 años, de mediana estatura, robusta y cutis moreno, con un tatuaje que tenía en el brazo derecho a la altura de la muñeca. Ese tatuaje tiene el diseño de una luna, una estrella y una flor. También se va a hacer un diseño del tatuaje para que la gente pueda ayudar a encontrar. La víctima era una mujer que estaba sola. El resto de los pacientes estaban acompañados por sus familiares, por lo que la desconocida se le acercó y le entabló conversación por horas. Posteriormente, siendo las 15, la desconocida le dijo a la madre si quería ir a ducharse, que ella cuidaría a su recién nacida. La mujer aceptó y fue al sanitario. Luego, cuando regresó, ya no encontró a su hija. Se reciben muchísimos casos de violencia contra los animales, y uno de ellos es este, en donde ya se logra la identificación de este hombre a quien estamos viendo en el video. Se trata de Alcides Ibáñez Núñez, quien se expone a la cárcel. Esa es la pena que le podría esperar, teniendo en cuenta que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía. La Dirección de Salud y Bienestar Animal logró identificar a la persona que arrojó a un perro al arroyo y tendrá que responder ante la justicia después de que se haya difundido este video donde esta persona arroja al animal tomándolo de parte de su cuerpo en pleno año nuevo. Esto ocurría en la zona de Paso Yobay. Además de él, se llega a observar a otros hombres, una mujer incluso entre ellos en el lugar. Una quinta persona aparentemente es la que se encargaba de grabar. El perro logró por fortuna salir rápidamente del agua, pero se desconocen mayores datos acerca de si sufrió algún tipo de herida. Y para aquellas personas que minimizan este tipo de casos, recordemos que existe la Ley de Protección y Bienestar Animal. Es la ley 4.840 y establece que el Estado paraguayo debe encargarse de garantizar el bienestar de todos los animales, además de acciones que aseguren la prevención y el tratamiento del dolor y del sufrimiento de los animales, e incluso también hablan de penas, como es el caso de este hombre, como son tantos otros ejemplos que se denuncian, ocurren diariamente y que salen de hecho a la luz pública también en varios de los casos. Seguimos informando y atención a esto porque habrá vacunas aquí, la gente se puede llegar
hasta nuestro canal porque habrá una jornada de vacunación contra el COVID-19. Esto corresponde al Ministerio de Salud y a la región sanitaria correspondiente, la 18ª. ¿Cuándo va a ser esto? Miércoles 4 de enero, de 7:30 a 14. Te esperamos en la explanada del SNT, aquí sobre la avenida Carlos Antonio López, esquina Ríos Gallardo, para poder ponerte la vacuna contra el COVID-19, importantísimo en este momento para que todos colaboremos y podamos frenar la expansión del virus. Aprovechando también esto para la gente que por ahí tiene un tiempito libre para hacerlo, ¿verdad? Claro, y acá queda a mano. Acá vendremos a ponernos la vacuna, las dosis que nos faltan algunos, y también esperamos a toda la gente, así también evitamos las formas más complicadas de la enfermedad. Exactamente. Hacemos una pausa, pero a la vuelta, Diego, sí, vamos a estar metiéndonos ya de lleno en lo que nos espera este año. Específicamente en uno de los partidos políticos, ¿qué va a pasar con dos movimientos mayoritarios? ¿Cuál es la expectativa que se tiene para estos próximos meses previos a la elección de abril de este año? Ya volvemos. 19:30 minutos, 28 grados ahora, después del infierno que fue el fin de semana, al cierre del año con muchísimo calor, tenemos un poco de alivio en cuanto al clima. Ojo que también anuncian algunas tormentas de consideración. Pero nosotros ahora vamos a hablar ya de lo que va a ser este año, que va a ser un año, siempre decimos año electoral, la verdad que cuesta encontrar un año no electoral en Paraguay, pero el que viene, mejor dicho, es de elecciones generales, pero así que más que nunca. Exactamente, y por eso ya vamos abriendo paso un poquito, viendo cómo está la arena política en estos días previos todavía. Algunos dicen no, falta demasiado, pero ya queremos empezar un poquito el debate y lo hacemos por parte del Partido Colorado, si te parece, Diego. Ya recibimos a nuestros invitados, el senador Silvio Ovelar y también el ex intendente de Capiatá, actual candidato a gobernador, Luis Fernando González. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche y feliz año para ambos. Muchas gracias. Va a ser un año en el que hablaremos mucho con usted, bueno, solemos hablar de hecho en los medios, pero más que nunca este año por lo que se viene. ¿Cómo está realmente unido el Partido Colorado o hay todavía puntos, nos imaginamos, que unir o que terminar de hacer alianzas, nos imaginamos por zona, ¿verdad? ¿Cómo está el panorama en general, de acuerdo a lo que le toca a cada uno, y que son de movimientos internos distintos, digamos? El Partido Colorado tiene una gran virtud: el oficio del poder. Yo con frecuencia en campaña, cuando los discursos eran a veces hasta fuertes, parecían posiciones hasta intransigentes, yo decía que el Colorado aplica muy bien el refrán guaraní que dice "Baracayá un evento con esta tarde". Una vez ya cometimos el error de no unirnos, y así nos fue. Es la oportunidad en que Fernando Lugo derrota a Blanca Ovelar, y creo que el Colorado entendió perfectamente ese escenario, y hoy creo que las cosas naturalmente están volviendo al curso ideal, y aquí el futuro gobernador de Central es testigo calificado de la reunión de los candidatos que ganaron por la lista 3, quienes visitaron al presidente actual Mario Aldo Benítez primero y después le visitaron al candidato ganador también del partido, en este caso Santi Peña, y al presidente en ejercicio hoy, Pedro Aliana, que son ya señales claras de que el partido va a llegar cohesionado. Y también este nuevo sistema electoral de bloqueo de listas hace que los mejores jugadores de ambos equipos que compitieron con fuerza tengan que trabajar sí o sí por la lista número 1. Luis. Por nosotros particularmente también ya estamos trabajando en eso. Justamente lo que dice el senador Silvio Ovelar es justamente lo que está ocurriendo. Ya hemos sido también nosotros llamados por nuestro actual presidente, don Mario Aldo Benítez, donde nos hemos juntado todos los candidatos a gobernadores electos para la lista 1 de lo que fue el movimiento Fuerza Republicana,
y justamente las orientaciones de él fue justamente de salir ya a trabajar, de salir a construir cada uno de nuestros departamentos. Así que yo creo que todo esto se va acomodando, se va construyendo, está todavía dentro del lapso de tiempo considerable para todo esto, pero lo importante es que se está avanzando, hay comunicaciones permanentes, diálogos permanentes. A nosotros particularmente ya nos ha tocado conversar con el candidato presidenciable, una o dos reuniones donde ya vamos definiendo algunas hojas de ruta para ir trabajando y ir construyendo, como ya dije, cada uno de nosotros dentro de nuestro departamento. Por supuesto, hay otros estamentos donde todavía hace falta conversar, pero en el ambiente se siente que se va avanzando favorablemente. Bueno, es lo que justamente nosotros necesitamos en este momento y yo creo que vamos a llegar a eso. Uno de esos estamentos donde hace falta conversar no son entre los líderes. Pues en la fotografía aparecen representantes, pero no esa unión entre los líderes. El ritual, el protocolo muchas veces no exige ciertas imágenes. Pero yo quiero decirte, desde mi apreciación, que el Partido Colorado está mejor de lo que ustedes mismos perciben. Y la oposición está peor de lo que muchos colegas de ustedes, inclusive de manera fantasiosa, quieren construir. El Partido Colorado tiene ese oficio y creo que los líderes lo entienden perfectamente bien. Quizás ese capítulo de la fotografía en el escenario va a ser la última parte del ritual. La cereza de la torta. Exactamente. ¿Cartes con Mario decir? Yo creo que puede darse todo. Yo no quiero vaticinar hoy. Apenas hace 15 días que terminaron las elecciones. Entonces, los actores principales en el terreno mismo van a ser los gobernadores, que ya han dado el primer paso, tanto oficialistas y disidentes de las dos fuerzas. Se da una combinación, un equilibrio tremendo, donde 9 gobernadores de Fuerza Republicana ganan y creo que 8 de Honor Colorado, y se da la situación que el presidenciable es de Honor Colorado. Entonces, esto hace que también vaya aterrizando en la región, en los departamentos. Acá el futuro gobernador de Central ya nos habla de los pasos que él mismo está dando para que se dé esa cohesión en su territorio. Es que la política últimamente también se ha descentralizado. Muchas veces las combinaciones regionales determinan hoy un resultado. Depende más de ellos que de los propios líderes. Pero muchas veces sí. Porque si nos fijáramos en los guarismos, los resultados, vamos a ver combinaciones que son diferentes a lo que se dio a nivel nacional. De repente, Honor Colorado gana la chapa presidencial, gana para la lista de senadores. Sin embargo, en las gobernaciones, en las diputaciones, en las concejalías departamentales, se dan ya combinaciones donde las regiones, los pesos de los líderes locales, departamentales, son importantísimos. Perdón, senador, creo que en el caso de la dupla ganadora, más que nadie necesita de esta fuerza de base, porque yo no sé si ellos representan el coloradismo tradicional. De hecho, no son colorados tradicionales en el sentido que es gente que empezó tarde, digamos, en el partido. Y creo que la ANR hasta hace poco tiempo a mí no pesaba mucho eso de la foto de Marito ya menor de edad, incluso con la pañoleta. No sé si eso está perdiendo fuerza, si se moderniza en el sentido del Partido Colorado, o si sigue necesitando de esto, que ustedes le den el aval y decir, no, estos sí son colorados. De hecho, que va a ser muy importante que podamos demostrar de que estemos bien unidos, de que salgamos a trabajar. Ustedes no creen mucho que ellos sean tan colorados como ustedes. No, pero... Fue lo que dijeron en campaña. Sí, así mismo. Pero confiamos plenamente en lo que va a poder realizar Santi principalmente. Hoy nosotros necesitamos que el Partido Colorado gane, que a través del Partido Colorado este modelo de gobierno siga permaneciendo principalmente. Es lo que más nos preocupa. Así que hoy estamos trabajando en equipo y buscando esa unidad plena para poder llegar
a esa victoria, que puedan mantener en gobierno principalmente al Partido Colorado, que es el único que hoy mismo garantiza justamente este sistema, este modelo de gobierno, que creo que es el que más le favorece a todo el territorio paraguayo. Pero en campaña el oficialismo decía que el modelo de gobierno que ellos querían instalar no era el adecuado, no era lo bueno. ¿Se pintaba así o era simplemente la estrategia política del discurso? No, yo hablo del modelo de gobierno que hoy está instalado dentro de la República del Paraguay. Directamente yo creo que el Partido Colorado es el único que no va a permitir que la izquierda pueda llegar a gobernar dentro del territorio paraguayo. Ya vemos lo que están ocurriendo en los países aledaños al nuestro. Entonces yo me refiero directamente y particularmente a eso, ¿verdad? Que el Partido Colorado es el único que hoy puede mantener este sistema de gobierno, el cual yo creo que necesitamos todos los paraguayos, ¿verdad? Pero el consenso con otras posturas políticas no va a haber entonces. Mira, la aparente debilidad interna puede ser tu fortaleza en unas elecciones generales. ¿Por qué? Porque el hecho de que Santi Peña ofrezca un perfil transversal hace de que hoy, hace la encuesta que sea, vas a ver que segmentos de independientes y de otros partidos dicen que lo votarían en unas elecciones generales. Porque él no es ese coloradismo de base. Porque, por eso te estaba diciendo, el Partido Colorado es un partido que entendió muy bien que tenía que ayornarse. Nosotros vivimos un proceso de democratización interna en que generalmente el oficialismo es derrotado por la disidencia. Hace 5 años atrás, Marito derrota al oficialismo. 5 años después, la disidencia derrota al oficialismo. O sea, se dan combinaciones muy especiales. Pero vos te vas a dar cuenta que hoy, con una oposición fragmentada, con aristas muy volátiles, hacen que el partido aparezca nuevamente como una fuerza unificadora, independientemente a esas disidencias que se dieron en la interna. Saben estar juntos a pesar de las diferencias. El Colorado entiende que es preferible curar las heridas en el poder antes que morirnos por culpa de esas heridas en la llanura. Ya nos ocurrió hace un cierto tiempo atrás. Parecían incurables esas heridas cuando sí, pero entendemos nosotros. Por eso te estaba hablando del oficio del poder. Pero aparte de eso, estamos en una era en donde se van a dar fenómenos electorales que van a reconfigurar el tablero. Y yo estoy convencido que muchos creen que en principio Euclides Acevedo podría ser la tercera fuerza. Y yo tengo una opinión diferente. ¿Cuál es? Yo creo que Payo Cuba va a ser el fenómeno electoral en estas elecciones. A pesar de que ahora pasó casi puede parecer inadvertido, pero hay un sector de izquierda, anárquico incluso, que busca un perfil así, que antisistema, que no le va a votar ni a Euclides ni le va a votar especialmente a Efraín. Y Efraín es un hombre que tiene un rechazo muy alto dentro del PLRA, como nunca antes lo tuvo. Pero ganó las elecciones en su partido. Ganó grande, pero no te olvides que Efraín es el líder más fuerte del PLRA por lejos, pero tiene una disidencia muy fuerte. ¿Y qué piensa la disidencia del PLRA? En su gran mayoría dice que no lo votaría, de los que no le votarían a Payo, no a Euclides. Prefieren ver a un Colorado en el poder que a Efraín algunos, a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, es un tema liberal que lo hablaremos con ellos. En el caso de usted, en el Partido Colorado no es un antivalor la corrupción, ¿verdad? El Partido Colorado entiende perfectamente que nosotros podemos tener muchas diferencias internas y que los vicios que son nuestros también son lamentablemente los vicios que ha permeado en todos los segmentos. ¿Acaso el PLRA, cuando estuvo Federico Franco, prácticamente no le pusieron ruedita al Estado paraguayo? Entonces, si vos ves hoy intendencias, gobernaciones con serios inconvenientes de corrupción, vas a ver que es bastante surtido, no es un patrimonio solamente nuestro del Partido Colorado.
Porque muchas veces... Pero mayormente usted, ¿o no? Y sí, tenemos autores lamentablemente que están involucrados en hechos de corrupción. Y justamente eso es lo que tendríamos que nosotros erradicar definitivamente en la política. ¿Por qué erradicarían si les es eficiente? No crea que es eficiente. No le es rentable ni al país ni al partido. Al partido yo creo que sí, a los líderes ni que decir. No, yo no creo que sea así. ¿Cuánta gente se enriqueció de que tenemos la democracia con el sistema de corrupción vinculado al Estado? Sí, pero fíjate vos que en los últimos años han habido medidas que justamente han podido visualizar. Y fíjate vos los resultados electorales últimos también. No siempre aquellos hombres que tuvieron ese tipo de antecedentes tuvieron la suerte de ocupar espacio. Fíjate, el gobernador es ex intendente municipal. Cuando en toda la República, en un porcentaje elevadísimo, los intendentes han sido cuestionados por hechos de corrupción. Fíjense que en Central premian a alguien que ha tenido una gestión transparente. Entonces, la gente sabe premiar y castigar. Perdón, Diego, pero postula para un cargo recientemente dejado incluso por un colorado. Impresentable. Sí, por supuesto, pero... ¿Por qué yo tendría que hacerme responsable de sus actos? Claro, no lo responsable. Pero su partido. No, por supuesto, vamos a salir a defender el partido. Pero... Vamos a salir a defender el partido. Yo me he encargado de construir mi propio camino. He sido intendente por un periodo, he sido reelecto por más de 30.000 votos en la ciudad de Capiatá. Y como dijo el senador Silvio Velar, yo creo que la gente es muy inteligente, ¿verdad? Y si me volvieron a votar para ser reelecto en una de las ciudades más importantes del departamento central y a nivel país, yo creo que fue también el premio a una buena gestión transparente por sobre todas las cosas que hemos tenido. Por eso nos postulamos, ¿verdad? Yo no puedo hacerme responsable por los hechos de que Hugo Javier haya realizado en el lugar, ¿verdad? Por supuesto, cada quien es responsable de sus propios actos. Y en todos lados está metido la corrupción y las faltas graves. Así que cada quien es responsable de todo lo que ve. Pero hablando de corrupción, muchas veces nos quieren atribuir siempre los colorados. El problema más grave que tiene hoy Efraín Alegre es su disputa interna. Y Dionisio Amarilla y el bloque Blayando no es precisamente que le hayan dicho de que el más transparente, el más inmaculado del planeta sea Efraín Alegre, el propio candidato. Entonces, si vamos a ir por los hechos en sí, vamos a ver que es bastante... Pero tampoco los que le señalan, perdón, no quiero interrumpirte el discurso, pero tampoco los que le señalan a Efraín son tan... tampoco son santos inmaculados. Aquí, el que tire la piedra, el que esté exento de todo pecado. ¿Por qué no llega la gente que está exenta de pecado? Y ahí están, los químicamente puros nos decían que iban en el sistema de desbloqueo de lista, ocuparían los primeros lugares. ¿Y qué es lo que finalmente vimos? ¿Quiénes son los primeros, los más votados en la lista desbloqueada? Voy a ir al Parlamento, voy a excluir candidaturas de gobernaciones. Los próceres de la patria. Pero usted es uno de los primeros. Y bueno, yo no digo, yo no vengo a presentarme como una carmelita descalza. Yo tengo mis errores y los he pedido públicamente. ¿Te pesa, senador, eso hasta ahora? Pero claro que me pesa y lógicamente eso no me permitió probablemente acceder a otro espacio de poder. ¿Pero qué más crees? No, pues yo pude haber sido un presidenciable quizás. Ese hecho me golpeó enormemente. ¿Se acabó para vos? Sí, no, el trato a Púa me marcó la vida. ¿Te molesta que se te diga así, senador? Pero claro que me molesta, claro. Que te es ofensivo, te es injusto. Claro, no. ¿O es contra vos el enojo? No, yo mismo me enojo conmigo mismo porque pude haber accedido a otro espacio. Yo nunca he tenido ni un solo reclamo de hechos de corrupción. Ustedes van a ver, soy el primero en hacer declaraciones. ¿No es que te salvó Nicanor eso de...? ¿Perdón? ¿No es que te salvó el expresidente Nicanor? No. En ese caso no fue Nicanor. En ese caso ya fue la candidatura de Horacio Cartes lo que ocurrió en ese entonces. Lo que yo estoy diciendo nada más, yo nunca tuve ningún tipo de denuncia por hechos de corrupción. Siempre mis manifestaciones juradas siempre han tenido correspondencia. Cuando entro, siempre he tenido una gestión. Pero ese hecho puntual, sí, claro que marca mi vida. Y negativamente. Entonces, si yo volviera, si pudiera volver al túnel del tiempo, yo lógicamente evitaría una situación como esa. Pero bueno, la política muchas veces nos exige situaciones en las que uno se expone y lo que quiero nomás nuevamente significar que
finalmente el soberano es el que te da el voto en el día de las elecciones. Y en el sistema desbloqueado, muchos nos decían que iba a ser la panacea, que esto cambiaría absolutamente. Fijémonos nomás la configuración hoy de las listas de los partidos tradicionales. Y somos los actores tradicionales. El número 1 de la lista del Partido Colorado soy yo, el número 2 es Cachito Salomón, el número 3 es Baruja, el número 4 es Derli Osorio. Llegan los mejores estrategas. Los que tienen más votos sólidos en las bases. ¿El poder económico no? Y también lo económico es importante porque vos tenés que darle soporte. Fíjate vos hoy, pasamos la interna partidaria. Nuestro grave problema, ¿cómo vamos a financiar las elecciones generales? Ya no hay plata. Y claro, Cuesta más, cuesta el triple, dicen. Con este sistema electoral, la plutocracia se impone. Pero ustedes tienen... No, no es tanto así. Es que uno tiene que ver cómo también rebuscarse. El movimiento te da un soporte, pero hasta cierto punto. En tu caso, vos llegas sin acusaciones, decía el senador Luis. ¿No tuviste ninguna objeción en toda tu gestión de intendente? No, ninguna. He tenido una gestión muy transparente, muy clara, ninguna intervención. He sido varias veces auditado por la Contraloría sin ningún tipo de inconvenientes. Nuestro trabajo está a la vista dentro de una ciudad que ha crecido enormemente en 7 años de gestión donde hemos podido estar al frente de nuestra administración. Y es eso lo que justamente hoy queremos trasladar, ese buen trabajo, esa buena administración transparente por sobre todas las cosas, con todos los recursos que hemos administrado y que hemos podido demostrar en una ciudad donde también tenía muchos problemas anteriormente y que con mucho trabajo, que con participación ciudadana y con todos sus actores pudimos hacer una transformación muy buena para nuestra ciudad. ¿Cuántos votos tuviste para llegar a... Pregúntale usted, Luis, ¿cuántos votos tuviste para llegar al cargo, digamos, a la candidatura? Ahora de gobernador. 125.000. Una pelea feroz va a ser Central, ¿eh? Sobre eso. Central siempre fue un bastión liberal Siempre, en la gobernación. Sí, así es. Se le dio la oportunidad a un colorado. El menos pensado, además. Pasó todo lo que pasó. Eso le puede afectar después. Puede volver a ser bastión liberal. Podría llegar a afectar, pero para eso tenemos que también nosotros trabajar en que se conozca nuestro trabajo, nuestra gestión, nuestra calidad de persona y también recordarles a todos, como siempre digo, de que desde la creación de la gobernación del Departamento Central hace 30 años, que por 4 o 5 periodos estuvieron al frente de los liberales. Y tampoco han demostrado demasiada capacidad para transformar y para defender los intereses reales de uno de los departamentos más importantes de la República del Paraguay, el departamento más postergado de la República del Paraguay. Y Hugo Javier no completó ni siquiera 2 años, pero donde estuvieron los 4 o 5 periodos también donde solamente el Partido Liberal ha llegado a la gobernación del Departamento Central solamente para mantener sus bases políticas, ¿verdad? Tenemos que hacer una breve pausa. Mil gracias por estar con nosotros, que tengan un buen año realmente. Ojalá que sea un buen 2023 para todos los paraguayos realmente. Y hacemos la pausa, ¿verdad? Hacemos pausa breve y enseguida seguimos con nuestros invitados. ...19:55, seguimos hablando de las elecciones que se vienen de este año. Vamos a tener muchísima charla política porque vamos a tener a varios candidatos acá para charlar y opinar un poquitito de lo que está pasando. El arranque de la charla tenía que ver con esto, con si se va a dar o no el famoso abrazo republicano. La gente que no es de acá debe pensar que es una cuestión medio romanticona, ¿verdad? Lo del abrazo republicano. Claro, ¿qué pasa en Paraguay que le preguntan a los políticos por el abrazo? La gente que no es de acá. Claro, pues parece algo medio romántico y en realidad es bastante bravo el asunto. Claro, pero es al final ese pollo, esa foto, como decíamos con ellos. ¿De dónde salió el término? Hace años que usamos bastante repetidamente. El abrazo republicano ya tiene sus años de vigencia. De vigencia, sí. El Colorado tiene sus particularidades. Y cuando un partido es tradicional como el nuestro, ya hay rituales que se van cumpliendo campaña tras campaña.
Y fíjense, ese ritual no se dio aquella vez cuando Blanca Ovelar, en unas elecciones muy apretadas, muy polémicas, derrota a Castiglioni. Y fíjense el hecho y lo que finalmente aconteció. El partido cae. Castiglioni, un líder que con una muy buena imagen, a mí me genera una muy buena impresión hasta hoy el ingeniero Castiglioni. Pero nunca llegó a su objetivo después de aquel hecho. O sea, hay situaciones que marcan la vida de un político. Cuando se habló de la designación norteamericana, algunos decían, no, este es el fin de algunos líderes del partido. Horacio Cartes no tiene mucho futuro ya. Creo que el único perjudicado realmente fue Hugo Velázquez finalmente, porque él se baja de su candidatura. Sin embargo, sigue siendo vicepresidente. Sí. Al final no tuvo ninguna consecuencia en realidad. Yo te diría que por el contrario, eso cohesionó a las fuerzas de Honor Colorado y del propio partido, porque entendemos perfectamente bien que acá en el Paraguay finalmente los paraguayos y los colorados vamos a definir la suerte y el futuro de nuestra nación. Y esto ya ocurrió en el pasado con Lino Oviedo y con otros referentes del partido. Y bueno, el resultado es el mismo, la historia circular se vuelve a repetir. Y cuando después ya afecta directamente al vicepresidente de la República, a Hugo Velázquez, nosotros, en mi caso particular, fui el único legislador que reclamó a la Cancillería su posición ambigua, timorata, ante una abierta intromisión en los asuntos internos de nuestra nación. ¿Les igualó para bien o les igualó para decir los dos movimientos son iguales de significativos? No igualó para decir, no, estos son los colorados. Pero no para decir son igual de corruptos. No, la alternativa está afuera. Esa es mi interpretación política. Como una maniobra sí, en contra del partido. No, como yo veo que a la embajada le gustaría que haya alternancia en la República. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Y no sé, siempre ellos tienen una cultura que viene de gobiernos que fluctúan entre republicanos y demócratas cada cierto tiempo. No está mal tampoco. Yo no digo que esté mal, pero nosotros los paraguayos definimos que queremos que el Partido Colorado siga siendo gobierno. Y nosotros vamos a sostener esa posición. Luis. Sí. Y vamos a seguir trabajando para que sea así, ¿verdad? Yo particularmente también veo como una intromisión muy fuerte en su momento, que no fue muy bien sustentada hasta hoy en día, pero que si se llegara a dar ese paso, yo les puedo decir que van a hacer un favor porque el Partido Colorado va a ganar mucho más grande. ¿En qué caso? En el caso de que esta gente siempre dijeron que iban a venir, que van a venir a llevarle a fulano, Yo les digo nada más, yo creo particularmente que si eso llega a ocurrir, el Partido Colorado va a ganar mucho más grande. No va a tener ese efecto contrario que se piensa. Al contrario. Ahora, dicen intromisión, pero ¿es mentira o es verdad lo que dicen con respecto a la corrupción en esos dos referentes, Velázquez y Cartes? Pero no hubo ninguna prueba sustentada desde las instancias correspondientes, ni de la Fiscalía, ni de otro organismo. Pero en el movimiento, en Honor Colorado, mucha gente le tilda de cosas más graves, incluso a Hugo Velázquez, de manejo de contrabando con su hermano, y ni qué decir de Fuerza Republicana, lo que le las denuncias que se dieron en las internas partidarias, lógicamente, tuvieron aristas muy especiales. Por eso el tono que subió a cierto nivel hizo de que muchos hasta dudaran de este abrazo republicano. Sí. Pero si trasladamos ese mismo debate en la oposición, te vas a dar cuenta que los ataques tampoco fueron de muy bajo calibre, por decirlo así, entre los contendores. O sea, en las internas de los partidos
tradicionales se dan este tipo de escaramuzas. Pero esas denuncias fueron graves, por más de que hayan alivianado después, Sí. son denuncias que merecían una investigación, incluso en algunos casos. Y yo creo que hay varios expedientes de que se están hoy investigando, pero lógicamente para eso en una república donde prevalece el sistema republicano, es bueno que las instituciones correspondientes sean las que hagan ese tipo de comunicaciones o ese tipo de investigaciones. Pues están tomadas por el poder político que tiene que ser investigado, muy difícil. ¿Perdón? Si están tomadas las instituciones por el poder político, por ejemplo, nadie cree que Sandra Quiñones le vaya a investigar en serio a Horacio Cartes, por decirlo. Sí, pero ¿por qué esa misma nación que lo designa significativamente corrupto, esa misma nación, a través de sus organismos correspondientes, le dan un implícito apoyo a la gestión de la fiscal general de la República? No, esa es la interpretación, senador. No, pero vamos a hechos que son hasta se quiere concretos. Pero critican la impunidad, por ejemplo, y eso tiene que ver directamente con la fiscalía. Y sí, Es ambiguo. claro, la posición es ambigua. Luis, ¿qué hace falta en el movimiento, en el oficialismo ahora mismo para que se dé ese encuentro más cercano? ¿O es así como dice el senador, que a fines de toda esta carrera política se va a ver como guinda de la torta? Yo creo que sí, porque los pasos fundamentales, los primeros pasos se están dando. En muy corto tiempo ya se empezaron a dar esos primeros pasos. No olvidemos que fueron internas muy fuertes, una de las más fuertes tal vez de todos nuestros tiempos, pero se está dando, eso es lo más importante, y las directivas que nosotros estamos teniendo hablan por sí solas, ¿verdad? De que hay buena intención y de que en su momento esto va a llegar a la cereza, así como estuvimos diciendo, ¿verdad? Lo más importante es que las bases están liberadas, están habladas, con muy buena intención de salir todos juntos a trabajar por la lista 1, así que ese es lo bueno que ya se está empezando a dar, y que por supuesto yo pienso que está todavía en un periodo, por decirlo, de duelo, por así decirlo, que una vez superado, mejorado, yo estoy seguro que esto se va a dar para la unión definitiva. ¿Y qué orden ya recibieron, por así decirlo? No, y nosotros, en la reunión que nosotros hemos mantenido, todos los ganadores a gobernadores del movimiento Fuerza Republicana, fueron claras y precisas las instrucciones del señor presidente de la República de que salgamos a trabajar inmediatamente por la lista 1, de que salgamos a construir cada uno de nuestros departamentos. Por supuesto, los gobernadores, los candidatos a gobernadores tienen un trabajo diferente, un trabajo más pesado, más fuerte. Posterior a ello también se ha reunido con los señores candidatos a diputados, quienes recibieron esas instrucciones y mejores aún inclusive de poder salir a trabajar por la unión del Partido Colorado. Posterior a ello también yo sé que se dio una unión, un trabajo, una reunión con los candidatos a senadores y fueron las mismas líneas las que se estuvieron bajando a cada uno de los actores de este partido, así que por eso digo que se van agotando las instancias y que el momento llegará, ¿verdad? ¿Ustedes creen que puede tener autonomía? Porque ustedes en campaña dijeron que no tenía posibilidades de gobernar por su cuenta Santiago Peña. Ese es uno de los desafíos que él tiene también en cuanto a su imagen. Lograr demostrar que él es una persona, porque tiene formación, pero eso nadie le discute, pero que realmente tiene vuelo propio. ¿Ustedes no creen eso? Tiene preparación, tiene inteligencia. Pero bueno, ¿por qué ustedes no creen que necesita? Eso se necesita para poder, gobernar, para poder administrar. El resto va a tener que construir él, ¿verdad? Estamos confiados que va a poder hacerlo. Hay algunos mensajes que van llegando porque tenemos nuestra línea habilitada. Ahí fui fijando uno en específico que habla y no sé qué podemos responder a esto, Luis, porque dice: mal inicio de este señor Luis González cuando critica otras gestiones que por algo ganaron por la confianza de los centralinos, dice. Si Hugo Javier Colorado ganó por fuera del respaldo, fue por el respaldo económico de Cartes, que defraudó en su primera oportunidad, destituido y procesado por corrupción. Las elecciones se ganan con propuestas, dice. Soy un joven que va a votar por primera vez y no con propuestas y no en la bajeza de la politiquería de hablar mal del resto, dice. No, nadie habló mal de nadie, decimos las verdades, ¿verdad?
Y Hugo Javier no ganó por la plata de Horacio Cartes. Hugo Javier fue uno de los mejores votados dentro del Departamento Central y del Partido Colorado para poder ganar esas elecciones, ¿verdad? Como también he dicho, en los periodos anteriores, en los 4 o 5 periodos anteriores, estuvieron al frente de la administración del Partido Liberal. Y es una crítica la que yo hago. ¿Qué hicieron por el Departamento Central estando ellos? No hicieron nada. Hicieron justamente lo único que hicieron fue fortalecer sus bases partidarias dentro del Departamento Central. Entonces, yo asumo, por supuesto, como colorado, el error que ha tenido el correligionario nuestro. Pero por supuesto, él es responsable de sus actos y de que Horacio Cartes le hizo ganar. No, eso es mentira. Él fue votado como todos nosotros y ganó las elecciones por mayoría de votos, ¿verdad? Acá dice otra persona, yo como colorado tengo vergüenza ajena por estos corruptos, dice, que solo piensan en robar y no piensan en el pueblo. Díganme si en la historia alguna vez se le va a recordar por algo que hicieron por el país. ¿Hay todavía esa en mi caso particular yo sí puedo defender. Yo tengo más de 300.000 habitantes del territorio capiateño que pueden darle una opinión distinta a lo que está opinando esta persona en teléfono, ¿verdad? No sé si ha seguido mi administración, mi gobierno por 2 periodos al frente de una de las intendencias más importantes de la República del Paraguay y con la cual hoy con la frente en alto he renunciado y me estoy postulando para ser gobernador del Departamento Central porque creo que por primera vez tiene que haber un gobernador patriota que salga a defender verdaderamente los intereses del Departamento Central que hasta hoy en día nunca ninguno de los gobernadores ha podido defender. Pero Luis, si vos estás así inmaculado como estás, ¿no te da miedo meterte en este fango con gente con la que no coincides? ¿Pero por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a tener miedo si yo soy dueño de mi gestión? Si yo soy dueño de mi camino, de lo que he construido. Pero el día y es lo que quiero hoy para el Departamento Central. Pero el día de mañana te van a reclamar también tu gestión y tu apoyo político con gente con la que vos te marcás distancia. No sé, yo tengo que trabajar por mi Departamento Central y mostrar esa diferencia que yo puedo hacer y que va a estar en mis manos y que no va a depender de otras personas para que yo pueda administrar y poder darle mejores días y una mejor calidad de vida a los 19 distritos del Departamento Central que hasta hoy en día nunca fueron atendidos por ninguno de los gobernadores que han pasado y que estuvieron en la gobernación del Departamento Central. Es una gobernación que se creó y que hasta hoy en día no ha funcionado y no ha defendido los intereses reales del Departamento Central. Acá hay un mensaje también, la terminación 302 dice, consulta para el candidato Luis Fernando, ¿por qué mandó echar a los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá por trabajar con Honor Colorado? Dice, persecución en la interna pasada. Pero es que yo no le he echado a nadie, yo hace 3, 4 meses que he renunciado a la Intendencia de Capiatá. Pero antes de eso no hubo. A nadie yo no he echado a nadie. Hubo esos conflictos, senador, en algunos otros lugares. Claro que se dieron escaramuzas de todo tipo. Que se echen funcionarios. La interna del partido llevan a situaciones como esas. Pero uno sí es que va a tomar como parámetro esos hechos aislados y deja de lado esa lógica que es centenaria en nuestro partido, en el que nosotros tenemos que cohesionarnos, porque nosotros defendemos posiciones absolutamente claras en muchos aspectos, con nuestras luces y con nuestras sombras. El Partido Colorado en más de 100 años de poder, en 100 años de fundación y en años ya de gobierno, ha tenido sus luces y sus sombras. Pero yo te puedo asegurar que hubo muchas más luces que sombras. ¿Y por qué el país está tan atrasado en tantos aspectos entonces? En salud, en educación, en infraestructura incluso. Sí. Estamos últimos en todos los indicadores, son 70 años de gobierno casi ininterrumpido. Sí, pero nosotros pues no podemos cortar como una torta la historia. Tenemos que analizar la historia en un contexto total. Nosotros asumimos nuestros errores, pero no son errores solamente nuestros. Es cierto, nosotros gran parte, pero también los logros más importantes. Pero senador, último en educación, estamos en salud pública, ¿de qué logro entonces hablamos? Pero hemos avanzado enormemente en varios aspectos, inclusive en infraestructura. Pero seguimos siendo los últimos. Seguimos siendo, yo no te discuto. Entonces, ¿por qué confiar en ustedes?
porque creemos que el ciudadano es finalmente sabio y define quién es el que va a conducir a la nación. Porque de esa lógica, si vos me decís por qué siempre gobernar usted, es como menospreciar la inteligencia de la gente y decirle a la gente, ustedes fueron torpes y eligieron siempre los colorados. No, yo creo, mucha prebenda. no, pero hay prebenda, hay problema de educación, también lleva malas decisiones eso. Convengamos que ha habido aciertos y errores. Yo no he dicho, mire, nosotros los colorados siempre hemos acertado todo. Claro que cometimos errores, tenemos nuestra carga de cuotas de errores, pero también atribúyanos los aciertos que hemos tenido en estos años. Quiero seguir leyendo algunos mensajes. Hay uno en específico, no sé a quién de los dos hace referencia, así que por si acaso vamos a preguntarle a los dos, ¿verdad? Dice, ¿qué ha hecho o qué piensa hacer dentro de 4 años? Le haré ver este video, dice. Me parece muy Un bien. proyecto concreto, ¿Sí? legislativo y para la gobernación. ¿Se animan a tirar uno? No, yo me voy directo a uno de ellos. Un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Reforma de la caja fiscal. Puede resultar antipático, va a generar mucha polémica, seguramente movilizaciones de los gremios, pero creo que es necesario e indispensable poner un alto y reformar la caja fiscal, porque de no reformarlo en el 2030 esto se puede caer. Es un cálculo, todo. ¿verdad? Sí. Matemático, digamos. Sí, matemático. No Hoy estamos político. Con déficit. es con déficit enorme. Pozos. Entonces, creo que uno de los grandes temas que este gobierno que va a asumir el 15 de agosto debe asumir con sus legisladores, senadores y diputados, es precisamente la reforma de la caja fiscal. Senador, en tu caso vas a repetir el cargo, eso creo que sería muy raro que no ocurra. Pero en tu caso, Luis, tu propuesta central, ¿cuál sería para la gobernación? El departamento que sigue recibiendo a compatriotas nuestros desde el interior del país que salen en busca de nuevas oportunidades o mejores oportunidades y que sabemos que vienen y se siguen instalando dentro del departamento central. Que nuestro departamento sigue creciendo, que sigue demostrando día tras día las necesidades básicas urgentes que esta requiere, por la cantidad de gente, como le dije, que sigue viniendo del interior del país, mismo de la capital, que van saliendo y se instalan dentro del departamento central. Y bueno, hoy preguntando, haciendo sondeos, haciendo encuestas, lo que el departamento central necesita o lo que el centralino necesita son fuentes de trabajo. Fuente de trabajo y que viene de la mano inmediatamente con el tema de la inseguridad dentro del departamento central, por la falta enorme de trabajo que hay dentro del departamento central. Crece enormemente, hablo de 2 puntos fundamentales nada más. Crece enormemente la inseguridad, así que creemos que vamos a salir a atacar justamente la generación de fuentes de empleo dentro del departamento central y creemos que automáticamente también el tema de inseguridad va a bajar, pero por supuesto que hay que invertir también en este problema que es muy grande y que está afectando enormemente a nuestro departamento. Diego, atentamente estuve tratando de responder las preguntas en la medida de la posibilidad. Y a mí me agrada el debate, porque el debate es lo que muchas veces genera ciudadanía y nos da la posibilidad de conjeturar y de refutar también. Así como apuntaste muchos errores del Partido Colorado en función de gobierno, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el país hoy con mejores condiciones de atraer la inversión nacional y extranjera en todo el hemisferio? Pero no está pasando. No, pero te estoy preguntando. No, yo no. Herrera, analiza el contexto regional. Argentina, incluso Brasil, mismo Chile. Dentro de todo, Paraguay es el país que en pospandemia tiene las mejores condiciones. Dependerá del gobierno y de todos los ciudadanos para que ese escenario propicio se dé en este año y en este periodo gubernamental. Ojalá que y creo que esa también es una ventaja comparativa
de nuestro país con respecto, porque muchas veces miramos solamente lo malo, que lógicamente tenemos nuestros errores, pero también hemos tenido nuestro acierto en cuanto al manejo macroeconómico que ha tenido una sostenibilidad en pero más de 20 años. También critica porque son gobiernos, senadores. Claro, por eso. Entiendo nomás eso. Sí. Para ir cerrando, hay un último mensaje. Ahí a ver quién de los dos va a responder. Se pone el sallo. No específicamente, pero por lo menos que cargue la responsabilidad de responder, porque hace un pedido específico a esta persona que nos envía el siguiente mensaje, vamos a ver en pantalla. Dice que quieren cambiar muchas cosas en Paraguay. ¿Y cuántos años ya están? ¿Y por qué el Paraguay no cambió? Lectura comprensiva, dice entre paréntesis. ¿Por qué se aferran tanto al cargo? ¿Por qué se aferran tanto al cargo? Que mire directo a la cámara y me diga. ¿Quién se anima a responderle a esta persona un nombre? Le doy el privilegio, algo bueno, yo voy a... Acá, gobernador. Porque yo ya hablé demasiado. Acá pero tiene la mucho, pero cámara. mucho. Bueno, en mi Directo. caso particular, yo pienso que yo tengo una gestión que demostrar clara, transparente, al frente de un municipio importante, como ya lo he dicho, con trabajo, con obras que están a la vista, con un mejoramiento en la calidad de vida que yo he podido dar a todos los capiateños y que me han dado nuevamente la oportunidad de poder estar en un cargo tan importante y que hoy me volvieron a ratificar ese compromiso, dándome nuevamente esos votos para que yo pueda ser candidato de la lista 1 para la gobernación del Departamento Central. Es lo que yo puedo hablar desde mi parte, y de que yo esté aferrado al cargo, no, es mi trabajo, es mi objetivo el de poder llegar, el de poder seguir creciendo dentro de este trabajo que he empezado hace casi 15 años dentro de la política, y por los lugares donde he estado hasta hoy en día, gracias a Dios y gracias al acompañamiento de mi familia, de la gente, nunca he tenido un problema significativo que me ha marcado y que yo creo que es lo que hasta hoy en día me sigue dando la oportunidad de seguir creciendo en este camino. Nadie está aferrado, pero sí, por supuesto que me siento con las condiciones óptimas después de haber estado y de haber superado etapas muy importantes sin ningún tipo de problemas, de que podamos llegar a la gobernación del Departamento Central y hasta un lugar donde puedo llegar y puedo volver a demostrar que aquel trabajo que pudimos hacer en conjunto por la ciudad de Capiatá, hoy por supuesto, y que me ha dado la preparación y la experiencia y la confianza de poder estar en una gobernación que tanto nos necesita, de gente patriota, de gente honesta, trabajadora, transparente, que pueda llegar hasta ahí y que pueda administrar los recursos que tiene esta gobernación para sus 19 distritos del Departamento Central. Antes de cerrar nomás, porque acá nos piden también que le damos los mensajes positivos. Dice. Pero ¿quién más que hablemos? Nos están... No, breve nomás, dice de Areguá, dicen también la gente que, para que no se enojen, pues no leen los mensajes positivos. Areguá, una zona en la que se ayudó bastante, dice. Sí, por parte de supuesto. ustedes. Y incluso dicen, la gobernación nunca hizo nada por los aregüeños. Y es la capital del Departamento Central, ¿verdad? Es la capital del Departamento Central, la ciudad que los ha recibido desde hace 30 años y que ni siquiera esa pequeña ciudad ha podido recibir beneficios que estén hoy a la vista de todos los centralinos, ¿verdad? Estamos censurados, no podemos preguntar nada más. Por falta de tiempo. ¿Por qué? ¿Usted se atreve, senadora, a responder? No, porque a mí me gustan las preguntas y cuanto más directas sean, mejor. Meterle un minutito que tenemos de tiempo para cerrar. Responderle pues a esa persona que nos dijo, ¿por qué se aferran al cargo? Pero mirándole a la cámara. Va, él allí cotea la ñandenetán y después ve la pandemia y ñaña cara allí que caruguabe, güey. Economía con el problema. Guaraní bolsillo con la allí cotea. Hanya de oye cotea dita piseña andu aña pues tu upona hoy cuamba ya pues de tu ama y ñande no la caruguabe. La ñanda de carreto y me caruguabe. Y el Paraguay es el país que tiene mejores condiciones para salir. Entonces, acompañar a Santi Peña en el poder de la nación, desde el poder legislativo, es nuestro gran desafío. Esa es nuestra misión más importante. Por eso quieren seguir en el cargo. Claro, porque creo que el Paraguay va a tener un repunte financiero, económico, como nunca antes se ha visto en estos últimos 20 años. Tengo la convicción. Y esto está grabado. Entonces, dentro de 4 años, porque hoy nadie resiste a los archivos, Diego. Dentro de 4 años vamos a venir y vamos a corroborar si nuestros pronósticos o nuestras proyecciones fueron las correctas o no. ¿Verdad, Diego?
No puedo decir más nada. Ustedes llevan los archivos, quiero decir. Pero bueno. Vamos a remitirnos a eso. Tenemos que irnos. A la pausa. A la pausa. No la de acá. Le agradecemos Gracias. a los dos. Muchas A ustedes por el gracias. espacio. Grande. Buenas Gracias. noches. 20:25, seguimos nosotros en Puntos de Vista, disfrutando de nuestra noche de lunes también, informándole a la gente y por supuesto, mucha atención a lo que vamos a hablar ahora, desde ya, nuestra línea es siempre habilitada, pero mucha atención al 0985-625-000, porque se viene un tema súper importante, Fer. La semana pasada, ¿te acuerdas, Diego, que estábamos hablando de ese delito que más se comete Sí. y que más llega a instancias judiciales, que Sí. muchos creían eran los robos? Claro. No eran los robos. No. Pasaba por otro lado. Pasaba por otro lado y pasaba por algo importantísimo que Sí. es el alimento, la Prestación. alimentación, la prestación alimentaria de aquellos niños cuyos padres, sea hombre o la mamá o la mujer, nos hacen responsables. Y tenemos justamente para hablar de eso un especialista en el tema. El abogado Diego Tuma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Fernanda, ¿cómo está, tocayo? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Un gusto poder compartir con usted y bueno, es una realidad que lastimosamente está yendo para arriba. Los números hoy en día aterrorizan y es una situación que hay que mejorarla. Pero yo siempre digo que el principal problema no es tanto el tema de la asistencia de alimentos, sino la educación. La educación que se perdió, y en mi experiencia como abogado me di cuenta que hoy en día las personas creen que al no pasarle alimento a los niños están ganando una batalla contra su ex y no se dan cuenta del perjuicio que están causando. Están creando niños con traumas, están creando niños que se van a los colegios y crean traumas a otros niños y desencadena una crisis social que hoy en día la estamos viviendo. El delito más denunciado y más judicializado incluso fue por encima, decíamos acá, hacíamos un debate la semana pasada entre los compañeros, la mayoría pensaría el robo, aquel hurto o robo agravado. Motochorro, qué sé yo. Motochorro, robo de vehículo, pensaría que por ahí irían este tipo de casos, sin embargo es algo relacionado a las familias. Realmente existe una explosión de casos que en la región no existe número parecido a lo que está ocurriendo aquí en Paraguay, al punto que la Corte Suprema de Justicia, con una urgencia tremenda, compró un terreno enfrente del Poder Judicial para construir un edificio. O sea, Para atención de esto. Para atención de los casos de niñez. O sea, no estamos hablando de ampliar a 2, 3 juzgados más, sino construir un edificio, porque estamos ante una problemática que no va a acabar, ¿verdad? Y que cada vez se agrava más. Y les voy a comentar algo, el tema de la relativización de las leyes, que hacemos que las leyes sean cada vez más benignos, en vez de ayudar, perjudica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la ley de divorcio express. Hoy en día nos casamos fácilmente, nos divorciamos fácilmente. Y después, ¿quiénes pagan la costumbre? ¿Quiénes pagan los platos rotos? Los niños. ¿Verdad? Me casé con una persona, no pensé, ¿para qué? Me puedo separar nomás en 24 horas. Y después me separo, nunca le quise a la mujer, no valoré a la mujer, no pensé antes de casarme y por supuesto no pasó alimento. Pero tuvieron hijos de por medio. Exactamente. Pero la irresponsabilidad hoy en día le lleva a los jóvenes a casarse y a no darse cuenta de que tienen que cumplir una responsabilidad de por vida. Porque como te dije, tienen la mentalidad de que me caso fácilmente, me separo fácilmente. Doctor, ¿quién tiene derecho a reclamar alimentos? En este caso la madre, o sea, vamos a suponer la madre que en la mayoría de los casos, por eso yo en este caso se queda con los niños, ella es la que tiene que iniciar la demanda de asistencia de alimentos ante el juzgado de la niñez y la adolescencia de la ciudad donde vive con el niño. ¿Y si el padre no tiene, por ejemplo, sustento? Ese es otro problema, ¿verdad? La mamá va a tener que demostrar, y lo que cuesta hoy en día, va a tener que demostrar la ganancia que tiene el padre, y aproximadamente los jueces regulan el 20% para que pase como alimentos. Pero hay que tener en cuenta que si el padre ya tiene otra familia, donde ya tuvo otro hijo, entonces el 20% se divide entre 2. ¿Verdad? Y si tiene 3 hijos, se divide entre 3. Y como te dije, la principal problemática es demostrar lo que gana el padre. Si hoy en día estamos en un país donde prácticamente los registros están todos desactualizados. Es el caso más denunciado, pero tiene avances rápidos, tiene solución para ese padre o esa madre que pide la prestación alimentaria para su hijo.
Te voy a decir algo que no le va a gustar escuchar a la mayoría de la gente, y lo sé porque cuando me vienen a visitar, le digo, mis clientes, le digo la misma cosa y salen decepcionados, pero después me agradecen. No hay solución en nuestro Poder Judicial. Está tan colapsado que llega tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Se amplía el quiebre entre pareja. Cada vez hablan menos porque le meten de por medio a 2 abogados, que otra vez lo único que quieren es su beneficio personal, uno va a la cárcel, dinero, ¿verdad? Entonces, no llega la solución en el tiempo que tiene que llegar. Un juicio de la niñez, una madre pobrecita, desamparada, tiene que tener sustento en menos de 3 meses. Claro. Y acá llega una sentencia en 2 años. Así tarda. Así de atrasado estamos. ¿Y el pago cómo es? Es retroactivo, ¿verdad? Pero como te dije, tarda tanto que la madre por lo general no aguanta ese tiempo de espera y termina negociando, o en la mayoría de los casos termina dejando el juicio de la nada. O se endeuda. O exactamente, termina pagando abogados, pero peor, se produce un quiebra aún más grande entre papá y mamá, lo cual yo no recomiendo. Yo siempre digo, ¿qué se recomienda entonces? Yo siempre recomiendo tratar de hablar. Y cuando viene alguien y me dice, doctor, pero ya traté de hablar y no logro hablar, me pongo nervioso, yo le digo, cuando nos separamos, hay que hacer una ingeniería de cada situación, de cada día, para tratar de evitar peleas y tratar de encontrar la manera de conversar y encontrar la manera de hacerle ver lo que necesita la criatura. Hoy en día, creo que es el único caso de que por una deuda te vas preso, ¿verdad? En nuestra legislación. Es el ¿verdad? único caso. ¿Y qué opinas de eso, doctor? ¿Te parece que está bien o...? A mí me parece que está muy bien, pero para llegar a ese resultado, primero tenemos que ganar un juicio en la niñez. Tenemos 2 años, primera instancia, van a apelar un año más, segunda instancia. Después, si no te pasa los alimentos, tenés que denunciar otra vez en el Ministerio Público, ¿verdad?, la violación del deber de la asistencia, y ahí otra vez tener por lo menos 7 meses más de juicio. O sea, una pobre madre tiene que pasar casi 4 años pleiteando, pagando abogados, un estrés tanta irresponsabilidad en nuestros congéneres. Es impresionante. Vos sabés que a mí me aterra. Yo llevo casos de niñez sin costo para tratar de ayudar a madres, publico en mis redes sociales, la gente a la cual le solucioné los problemas, juicios que llegamos a acuerdo, publican en mis redes las soluciones, pero no queremos entender, y hoy en día parece que se perdió la tolerancia y solamente queremos pelearnos. Y no es lo mejor el tema de niñez sobre todo, ¿verdad? No, yo estuve en muchos juicios de niñez, habré escuchado casi 100 psicólogos en horas de juicio, yo creo que habré escuchado casi 300 horas. Y el daño que se ocasiona a los niños es impresionante. ¿Y los juicios que llegan a su fin, cómo terminan? ¿Hay casos en donde ya se haya dictado, por ejemplo, alguna sentencia fuerte, no sé si prisión directamente ante el no pago? El 100% de mis casos, ¿verdad? No llegamos a una sentencia, llegamos a un acuerdo. Porque a veces es mejor un mal acuerdo que estar 4 o 5 años litigando. Pero el fin principal de los acuerdos que yo llevo es el acercamiento de los padres. Los padres tienen que entender que de repente tienen que hacer sacrificios por los niños y tienen que entender que su rival no es su ex, no es su rival. Su ex es la mamá de sus hijos y es la persona que le está criando al niño. Hay un mensaje, no sé si es el que está fijado, pero está ahí. Sí, buenas tardes, dice mi nieto nació hace casi 3 años. Mi hijo siempre le asiste, pero ella no le permite siquiera ver a su hijo. Y este es el tiempo que no conozco a mi nieto y tampoco le permite al padre reconocer. Sí. No le reconoce al niño, entonces tiene que hacer un juicio de filiación y después va a tener que hacer un juicio de régimen de relacionamiento. Pero este tipo de cosas pasan porque, dice, el hombre le asiste, económicamente le pasa el dinero, pero no tiene una retribución, por así decirlo. Te voy a contar qué pasa. Muchas veces, y esto sucede en la mayoría de las ocasiones, es como que nos ponemos un lente y el lente nosotros tenemos nuestra manera de ver las cosas. Yo tuve una vez, y voy a poner este ejemplo, un cliente muy pudiente, tenía dinero, mucho dinero, y en su mundo estaba de que lo que le pasaba a su ex, ella usaba en farra, ella usaba en peluquería, ella usaba en esto. Y en los lentes de su ex,
En la forma como veía la película, veía que él podía pasarle mucho más y sin embargo le estaba declarando la guerra, le estaba haciendo pasar hambre, porque ella quería que su hijo viva en el mismo estrato social que vivía antes de la separación. Entonces, ¿a qué voy? Probablemente el muchacho está pasando dinero, pero es muy probable también que para la mujer no sea lo que tiene que pasar. Por eso digo, hay que buscar el diálogo. El consenso entre ambos. Claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos un poquito en el lugar de la mujer. Por ahí está habiendo un problema, por ahí estamos en presencia de un niño enfermo, ella cree que el papá gana más, ¿verdad? Y nos ponemos en el lugar del papá y el papá dice, no, yo estoy pasando lo suficiente. Claro. Entonces, es diálogo, hay que dialogar. Ahora, la ley dice que si uno tiene hijos con dos madres, un padre, debe llevar el mismo nivel de vida a Por ambos. igual a ambos. Sí. ¿Verdad? Y todo eso hay que probar en juicio. ¿Y cómo se prueba para que veamos lo difícil que es? Yo tengo que, por ejemplo, demostrar en qué vehículo anda el padre, a qué club social asiste, dónde vive, a qué restaurante va. ¿A qué escuela va el otro hijo también? También, ¿verdad? Entonces imagínate el alcance probatorio que tiene que tener un juicio de esta índole y es muy costoso y las madres muchas veces no están en condiciones de pagar estudios jurídicos que puedan llevar adelante todas esas pruebas porque el presupuesto es caro. Claro. Hay otro mensaje más también, abogado. Dice, estoy viendo el programa, tengo una hija a la cual hace más de 15 meses que no la veo por prohibiciones de parte de su madre. A pesar de tener una medida cautelar que me permite retirarla los días sábados, pero ella no cumple. Siempre he cumplido a pesar de todo eso con la prestación. Así como hay padres irresponsables, también estamos los que luchamos por ser padres presentes, pero la justicia es tan injusta cuando se trata de nosotros los hombres, dice. Yo siempre doy la solución jurídica, ¿verdad? En este caso él tiene que hacer una denuncia en el ministerio por desacato. Le informa al juez que remita los antecedentes al Ministerio Público para que el fiscal vea si efectivamente no se está cumpliendo la orden. Pero como digo siempre, nuevamente tenemos que tratar de hablar. En mi experiencia, de 100 casos, 99 casos se solucionan hablando. Yo solucioné 33 demandas de parejas, entre ellos. 33 denuncias tenían. Solucionamos en 3 meses, luego de 3 años de juicio. Con diálogo. Con diálogo, le hablamos a los abuelos, entre los abogados, y hoy en día se llevan súper bien. Nosotros los abogados, por suerte tuve una contraparte que muy profesional, actuamos siempre de intermediario. Y había de repente, como te dije, disgusto entre ellos que se solucionó, ¿verdad? Y tengo 100% de mis casos, y esto es cierto, se solucionamos dialogando. Hay muchísimos mensajes, abogado, por eso vamos mezclando también las preguntas. Consultas. Le agradecemos también a la gente que nos escriben, porque muchos de ellos están preocupados por sus casos particulares, pero son el ejemplo de varios. Dice, yo hice juicio de filiación, dice esta persona, una mujer, hace más de 2 años, y el papá de mi hija es médico ganadero. El ADN ya salió positivo 99,9%. Hasta el día de hoy, el tipo está de farra, en joda, menos pensando en nuestra hija, ni me ayuda, y me paso prestando dinero porque ahora va a cumplir 2 años y desde los 3 meses que le demandé y hasta ahora nada. Ya di y tengo todas las pruebas, todos a favor de mi hija. Su otra hija se va al Inter en el colegio. A mi hija no le da ni leche. Este tipo de cosas. Sí, eso pasa. Acá hay que ver cómo está el expediente de esta señorita, porque la filiación es solo un paso. O sea, el hecho de que el ADN haya salido positivo no significa que el juicio de filiación terminó. Tiene que ser declarado hijo. Y luego, con esa declaratoria de hijo, ella tiene que iniciar el juicio de asistencia. Acá en ningún momento ella habló de que ya tiene la sentencia de hijo. Claro. Y tampoco que inició el juicio de asistencia. Entonces muchas veces uno por desconocimiento o por un mal asesoramiento no logra concluir lo que ya inició, que probablemente sea el caso que nos relataron acá en pantalla. Doctor, si el padre no tiene trabajo, no tiene otros familiares, ¿el padre puede pedir prestación de alimentos? Puede pedir también, siempre y cuando el padre preste algún tipo de beneficio hacia el niño. Por ejemplo, educación, hogar. Si vive con el padre, claro. Eventualmente el padre puede solicitar en las mismas condiciones que la madre. En las mismas condiciones que la madre. Y otro punto muy importante, a veces el padre no tiene, pero también son responsables los abuelos y los tíos. Es como una sucesión, digamos, más o menos. Así mismo, digamos. Sí, es así mismo. Entonces todo eso hay que evaluar.
Y en muchos casos, como dije, no se termina por falta de conocimiento. Yo estoy seguro que el caso del ADN que hablamos recién, esta señorita no culminó su juicio y dice, está hace 2 meses de farra, pero el problema es que ella tampoco está haciendo las cosas bien jurídicamente hablando. Hay otro mensaje más también que está entre los chats fijados. Dice, tengo una consulta. Dice, hace casi 1 año que el papá de mi hijo no me ayuda por obvias razones porque él está preso. Desconozco la causa. Pero, ¿qué pasa en ese caso? Lo que acabamos de comentar, ella tiene que pensar la posibilidad de mandarla a los abuelos o a los tíos. Y así va sucesivamente, pero de ninguna manera un niño se puede quedar sin alimentos. Y en el caso, por ejemplo, similar, de personas que están presas por prestación alimentaria, y muchos se dicen, pero ¿cómo va a pagar el deber alimentario si está preso por esa misma causa? Sí, en mi experiencia es muy difícil que eso ocurra. ¿Verdad? Si bien la ley dice que uno puede ir preso por una asistencia, siempre el tribunal de sentencia, ¿verdad?, que es el tribunal encargado de finalmente condenar, busca una solución, porque el tribunal de sentencia sabe que no nos sirve de nada un padre preso. Y siempre se suele llegar a un acuerdo tarde o temprano. Por eso es mejor llegar a un acuerdo temprano que tarde. Perdón si dijiste otro, pero hay muchos padres presos por... Yo no conozco ningún caso. Porque como te dije, el tribunal también busca llegar a un arreglo. Es lo que buscan todas las personas que están envueltas en el juicio del niño. Busca la jueza, busca los asistentes sociales, busca el tribunal de sentencia si ya pasó a lo penal, busca el fiscal. No hay límite para la pensión, digo, en cuanto a monto. Tiene que ver con los ingresos más bien el límite. Exactamente. O sea, si una persona que gana muchísimo dinero, la pensión puede ser muy alta también. Sí, yo conozco una asistencia de 30 millones de guaraníes mensual, ¿verdad?, de una persona que gana mucho dinero y el niño tiene que vivir en las mismas condiciones que él. Y si la ley encontró que el 20% de su salario es 30 millones, entonces le corresponde eso. Hay un mensaje de un padre, en este caso, que dice, buenas noches, la madre de mi hijo hace 11 años no le pasa ni 100 guaraníes. Ahora ya tiene mi hijo 13 años y le tengo desde los 3. ¿Qué se puede hacer? Tiene que demandarle a la madre por asistencia de alimentos. La mamá es igualmente responsable que el papá. Pero hay menos casos. Hay menos casos, pero tiene los mismos derechos y obligaciones. ¿Y por qué hay menos casos, doctor? Porque generalmente el niño siempre tira a favor de la madre y se quiere quedar con la madre. Y la justicia también siempre busca que el niño se quede con la madre. Por lo general la mamá puede ser mamá y papá, pero el papá es muy difícil que sea. Pero el que tiene la tenencia es el que puede hacer la demanda. Claro, ¿por qué? Porque el niño está viviendo con él. Claro. Él es el que gasta en su educación, el que invierte su tiempo en el hogar, el que le da los alimentos en el hogar. Entonces, en este caso, él tiene que iniciar. Además de eso, ¿los hombres judicializan poco este tipo de casos o no? Yo me río porque una vez me tocó que le demandaban a una clienta mía que era bastante adinerada. Realmente me causó gracia. Sí, es más difícil que los hombres. De por ahí dicen, no, yo voy a pagar todo y se queda con la abuela, cosas. Es más difícil que los hombres demanden por asistencia, pero hay. Te voy a contar algo. Hoy en día existen muchos hombres que ya se casan por interés con las mujeres. Entonces ya se está volviendo normal que el hombre le demanda a la mujer por asistencia. Ahora, de los muchos casos que hay, digamos, hay muchos menos casos de filiación. O sea, hay muchos padres que están seguros de ser padres, digamos, pero que no cumplen sencillamente. Esa es la mayoría de los casos. ¿Verdad? Los casos de filiación también hay menos porque es más costoso el tema del ADN. Porque la persona que pide la filiación tiene que pagar el ADN. Lastimosamente no tenemos todavía una ayuda estatal en ese sentido. Entonces, muchas madres saben, yo no voy a tener 8 millones para pagar. ¿Esto no es gratuito? No, el ADN no es gratuito. ¿Podés llegar a conseguir gratuito o no? No, casi imposible. Aunque te vaya a la defensa pública. Y yo encontré hace poco un laboratorio por 8 millones. ¿Qué es lo más bajo? Es lo más bajo que encontré. ¿Y lo más alto? Y la mayoría están en 15 millones aproximadamente. Pero acá se hace, ¿verdad? Sí, se hace. Antes se traía afuera. Generalmente hay veces que el pelo se mandaba afuera. ¿Verdad? Cuando yo tuve un caso donde un padre quería saber si realmente era su hijo y le sacó un pelo y mandó a los Estados Unidos, pero eso era años atrás, pero ahora también ya se hace en Paraguay. Pero hay gente que
ante la desconfianza hace más de una vez. Sí. Incluso, No. ¿O no? En el caso de Lugo se hizo más de una vez, ¿verdad? Pero es 99.9% exacto. Exacto. Y muy difícil que un laboratorio se preste a manipulación. Es demasiado serio para eso, ¿no? Sí, muy peligroso. Por suerte, Sí. porque tanta manipulación hay entonces en cuanto al tema de niños. Volvemos al tema de Lugo, no se pudo manipular, ¿verdad? Y él en todo momento trató de negar que sea el padre. Hay otro mensaje más también, doctor. Dice, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? Lleva 3 años de retraso en el pago, 3 años, y tiene una sentencia definitiva. Acudí a la fiscalía, llevé los documentos requeridos, tengo pendiente presentar un documento, pero me dicen que si no tengo abogado, yo debo realizar los trámites por mi cuenta. Sí, es así. tal. ¿Por qué es así? Realmente el Ministerio Público es de atención gratuita, pero hay una realidad. Un fiscal tiene aproximadamente 4.000 causas. Para comparar con un abogado exitoso tiene aproximadamente 300 casos. Entonces imaginémonos la sobrecarga de trabajo que tiene el fiscal. Y lastimosamente hay una realidad. Si queremos que un fiscal nos haga caso y no contratamos un abogado, tenemos que hincharle. Porque siempre le va a hacer caso al que más le molesta, o sea, al que más está insistiendo ahí en su unidad fiscal. Entonces es así como dijo la señora, va a tener que hacer todo ella. Y en la función pública hay defensoría pública, hay formas de hacerlo sin... Sí. Hay abogados que lo hacen también ad honorem. Sí. Y tenemos una muy buena defensoría pública, también colapsada, pero con excelentes profesionales. 10 puntos, eso sí, nuestra defensoría pública es de primerísimo nivel, pero requiere trabajo. ¿Y por qué digo que requiere trabajo? Porque muchas veces vienen madres y nos tiran los casos y desaparecen. Claro, sí. vete vos. Y creen que de repente tiene que hacer todo el abogado. Y ni siquiera el abogado que cobra tiene por qué hacer todo solo. Porque el abogado no puede saber qué club visita, por ejemplo, el ejemplo que pusimos, qué restaurante, a qué colegio van sus otros hijos. O sea, siempre tiene que haber un trabajo conjunto. Hay un mensaje también que dice, es cierto que los abuelos hasta cierta edad nomás, a los abuelos hasta cierta edad nomás se les puede denunciar en caso que el padre no pueda asistir. No, vamos a aclarar 2 cosas. Hasta cierta edad nomás pueden entrar presos los abuelos que hasta 60 años, ¿verdad? En los casos de niñez, siempre lo que se busca es el beneficio exclusivo del niño. Palabra jurídica, el interés superior del niño, ¿verdad? Entonces hay excepciones en los juicios de niñez y van a tener que responder los abuelos, tengan la edad que tengan, siempre y cuando se demuestre que tienen salud, que son pudientes y que trabajan. Por eso digo, es importante, al abuelo. Claro, es importante la actividad probatoria que uno realice en el juicio. Pero si ya son mayores los abuelos no trabajan, Por supuesto, ahí no, a los tíos. a los tíos. Sí, Así que mucho cuidado los tíos también. ¿no? sí, mucho cuidado a los tíos. Aprenden a Hay los casos hermanos. donde se judicializan con los tíos. Sí, hay. Muchas veces existe un hermano exitoso y otro no. Entonces yo en ese caso, yo abogado recomendaría, lo sabes que olvídate el papá de tu hijo, vamos al hermano. Hay un mensaje, a ver, dice, ¿qué proceso se aplica si la madre no demandó por filiación y reconocimiento y la criatura ya cumplió 18 años? Nada. La criatura que hoy en día ya no es una criatura, que ya es un adulto, él puede iniciar por sus derechos un juicio de filiación. Cuando ya es mayor de edad. Cuando ya es mayor de edad, que no prescribe, puede iniciarlo a los 18 años, a los 30 años, a los 40. Ese es un juicio que no prescribe. Pero Yo desde pensando- los 18 ya no pueden pedir... Los padres ya no, tendría que pedir él. O sea, el niño que ya no es más niño porque ya es adulto. Claro, pero ya no tiene derecho tampoco a exigir deber alimentario. No. Salvo de que realmente no pueda él trabajar por algún impedimento físico, psicológico o de alguna otra Bueno, índole. Si tiene una enfermedad de base. Sí, pero es muy importante igual iniciar por la herencia. Porque la única manera que tiene de ser declarado heredero es a través del juicio de Y mucho filiación. más fácil en vida, estando todos en vida que Exactamente. post-mortem. Sí, mucho más fácil. Dice acá también, si los abuelos son jubilados con buen sueldo, ¿se puede? Se puede también. Y hay casos de eso también. Existe. Bueno, muchos abuelos de hecho se portan, Yo como digamos. abogado profesional siempre recomiendo, de cada 10 casos que me entran, 7 de los pudientes son los abuelos. Porque hoy en día, como te dije, los jóvenes son tan irresponsables que se casan y ni siquiera pueden mantener un niño. Entonces yo cuando veo que el abuelo tiene dinero,
apunto ya directamente al abuelo, no pierdo luego tiempo en el padre. Y muchas veces los abuelos que son más responsables, entonces ellos ya tratan de arreglar la situación. Quiero entender, hay un mensaje que es el 510, no sé si se puede, porque quiero entender nada más la consulta que hace esta persona. Dice, ya me descuentan hace 22 años, recurro al Palacio de Justicia y me dicen que no encuentran ese E o ese D. No encuentran la sentencia definitiva. Y por culpa de eso no puedo hacer ningún préstamo. ¿Qué se hace para salir de eso? Porque yo siempre le ayudo a mi hijo, pero por culpa de eso me crean problemas para acceder a un préstamo. Es súper fácil su problema, súper fácil. Él tiene que irse a un estudio jurídico, contratar un procurador, ni siquiera necesita un abogado, y él lo que tiene que pedir es que se remita a los archivos su expediente. No va a encontrar más en el juzgado. Si no está en los archivos, lo que él tiene que hacer es pedir la reconstitución del expediente. En 4 meses soluciona. Pero su solución no es que él vaya al juzgado. Ahora 22 años porque es mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Como el juicio nunca se finiquitó y se mandó a archivo, entonces sigue el descuento de manera automática. Pero los casos de niñez se pueden actualizar los montos también, ¿verdad? Se actualizan. ¿Cada cuánto? Eso depende. Depende del abogado. Ajá. Está en jornal. Entonces, claro, tiene una actualización automática, pero en caso de retraso el abogado tiene que hacer una liquidación. Doctor, ¿y los niños están siempre obligados, digamos, por el sistema a comparecer, o puede haber un juicio sin que los niños tengan ninguna participación? Lastimosamente aparecen, ¿por qué? Porque la jueza, que por lo general está muy bien preparada, quiere escucharle al niño. Y existen casos donde los niños cuentan situaciones espantosas. Dramática. Sí, entonces por seguridad el niño se le cita. Cuando ya hay conflicto de padres, como dije, y cada quien ve de acuerdo al ente que tiene, la jueza dice, bueno, vamos a escucharlo un poco al niño. El niño habla. Es la única solución. Sí, y la jueza quiere saber antes qué situación está. Yo tuve un caso donde a través de un juicio de asistencia, el niño en una audiencia contó que su abuelo abusó de él. Y la jueza, y el niño estaba con la mamá y era el abuelo materno. Ahí mismo la jueza le saca a la criatura. Pero no hay muchas veces también esa protección de por ahí del niño hacia su madre, de no querer contar muchas cosas para que no la separen. Los profesionales saben cómo sacarle la información, siempre cuentan. De cada 10 casos, 9. Así también ellos pillan cuando el niño se va preparado por el papá o por la mamá para decir algo, y pillan por los términos. Los niños pues tienen formas de hablar. Cuando su forma de hablar está mezclada ya con terminología de adultos, ya se comienza a sospechar. Y los jueces tienen mucha experiencia acá también. No, ellos están ayudados de profesionales. En ese sentido está muy bien estructurado. Doctor, ¿qué pasa si vos, una madre o un padre, está prestando el dinero que corresponde, fijado por la justicia, pero no se nota, digamos, que se invierta realmente en el niño o en la niña? Ahí tendría que hacer una denuncia por violación del deber de cuidado. ¿Para qué? Para que se investigue si efectivamente ella utiliza en el cuidado del niño todo lo que le está dando. Porque es para eso el dinero. Exactamente, pero yo voy a comentar una situación. Me tocó un caso donde yo tenía un cliente que era el adinerado en este caso y le daba casi 11 millones a la madre para que invierta en el niño. Y una vez pidió que la madre también se comprara ropa a ella. Mi posición fue dejarle que se compre. Está todo el día atrás tu hijo, él no tiene posibilidad de trabajar, es la que le tiene que llevar al colegio, es la que le tiene que dar de comer. O sea, no va a andar desnuda la mamá de tu hijo. Y finalmente la mamá de tu hijo tiene que estar bien para que tu hijo también esté bien. Siempre y cuando los dos estén bien, claro. Sí, claro, siempre y cuando cumpla con los deberes del niño. O sea, yo soy un abogado que tengo esa mentalidad. Y hay abogados que no, que todo sí, y como si fuera que lo que la mamá gasta en tiempo no tiene un valor económico. Excelente, doctor, esa reflexión. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, a veces entienden el pago del wifi o de la televisión por cable como parte del confort de la casa también, aunque no sea directamente. No sea primera necesidad. Así mismo. Sí, yo siempre soy de esa teoría y es lo que corresponde. Doctora, hay un mensaje que dice, cuando se descuenta automáticamente, ¿qué pasa cuando el joven cumple 18? El papá tiene que solicitar para que no se descuente más la prestación. Tiene que solicitar en el juicio. Y eso es lo que le pasó a una persona que recién también escribió que ya no se encuentra la sentencia, que pasa hace 22 años. Cuando el niño cumple la mayoría de la edad, el papá tiene que informar
Hablamos del papá porque por lo general es el papá el que pasa los alimentos, ¿verdad? Entonces, si el papá no se preocupa de informar que ya cumplió la mayoría de edad, por supuesto que no lo va a hacer la mamá. Entonces va a tener que seguir pasando porque tiene un embargo automático. Claro. Doctor, mil gracias, se nos acabó el tiempo. Hay muchísimos mensajes. Te vamos a invitar de vuelta, doctor, porque hay mil mensajes. Gracias a la gente que nos escribió muchísimas consultas. Disculpa lo que no se pudo responder, pero le prometemos de vuelta al doctor Tomás para seguir charlando. Muchas Perdón, gracias. doctor, que completar tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y a mí me encanta asistir a estos tipos de programas, ¿verdad? Porque creo que la solución es el diálogo y la educación. Totalmente. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes. ¿Ya viene la información? Viene la información con nuevo horario. Desde hoy en adelante, todos los lunes a las 21 horas, la información en minutitos arranca. Por nuestra parte, es todo. Nos vemos mañana. A las 19. Chau, chau. Chau, chau. Presentó Puntos de Vista.